Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fic dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 17. La habitación estaba en silencio. Tensa. La mayor Evelyn Grant se encontraba al frente, con postura rígida y mirada penetrante, mientras recorría con la mirada al equipo reunido. Tras ella, una imagen de alta resolución de Camelot iluminaba la pantalla. Las prístinas paredes blancas de la ciudad brillaban bajo la luz del proyector. Dejó que el peso del momento se asentara antes de hablar. Buenos días. Su voz era nítida y autoritaria. Ha sido seleccionado para una de las misiones exploratorias más cruciales de la historia moderna. Hizo una pausa. Todo lo que se discute aquí es clasificado. Si algún detalle se filtra fuera de esta sala, se le procesará bajo la ley de secretos oficiales. Un murmullo de reconocimiento recorrió la habitación. Grant asintió bruscamente. Bien. Repasemos lo que sabemos. La pantalla cambió y mostró una vista aérea de Camelot. Hace 3 días, esta ciudad apareció sin previo aviso. Sin obras. Sin señales de planificación. Los datos satelitales confirman que no se construyó con medios convencionales. Es como si simplemente, se hubiera materializado. Algunas personas intercambiaron miradas inquietas. Grant insistió. Ayer, una delegación del Reino Unido hizo el primer contacto. Si bien la reunión no fue un completo desastre, tampoco fue prometedora. Existe una importante división política entre nosotros y ellos, pero eso no nos preocupa ahora mismo. Ella dejó que eso se asentara antes de continuar. Su misión es simple. Observar. Recopilar información. Evitar complicaciones. Su mirada se endureció. Entiende que esto es más que una maravilla arqueológica. Es un poder que aún no comprendemos. La proyección cambió de nuevo, mostrando a la delegación de ayer entrando en la ciudad. La imagen, tomada desde lejos, era granulada, pero nítida. Estos, señaló a 2 figuras con armadura, eran nuestros guías. Es muy probable que te los encuentres. La pantalla se acercó y destacó a uno de los caballeros. Primero, un nombre que debes recordar. Mordred. El impacto fue inmediato. La doctora Celeste Moran parpadeó, sobresaltada. Mordred. O sea, el traidor que se rebeló contra Arturo. La expresión de Grant era indescifrable. Sí. Es Mordred. Siguió un silencio atónito. Liam Hargrove silbó levemente. Así que el que mató a Arthur está ahora sentado en su mesa. Menudo detalle. Grant lo miró fijamente. Esto no es una conversación. Es una advertencia. Hargrove se enderezó de inmediato. Entendido. El tono de Grant se volvió aún más serio. Y una cosa más. No. Mientas. Sus palabras cortaron el aire como una espada. Dejó que eso se calmara antes de continuar. El rey lo dejó muy claro. Ante este trono no hay secretos. Jonar Reed, con los brazos cruzados, se inclinó hacia adelante. Así que pueden ver a través de nosotros. Su expresión se ensombreció. ¿Cómo se supone que vamos a manejar eso? Grant le sostuvo la mirada. Dices la verdad. Observó la sala con la mirada. Omite detalles si es necesario, pero no inventes. Si te pillan mintiendo, no solo estará en juego tu vida, sino toda la misión. Silencio. La doctora Elena Cruz dudó antes de levantar la mano. Mayor, usted mencionó que son sensibles a las faltas de respeto. ¿Podría explicarlo? Grant asintió y cambió la pantalla a una imagen de la mesa redonda. Camelot se basa en una estricta jerarquía, honor y tradición. Dirigió la mirada al equipo. Cualquier desaire, por insignificante que sea, podría interpretarse como un insulto. Muéstrenles respeto. Especialmente hacia el rey y los caballeros. Su expresión se endureció aún más. No se equivoquen. Están entrando en una corte que se considera la legítima gobernante alta tierra. Lo crean o no, deben actuar como si lo fueran. La doctora Moran se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Les seguimos la corriente? ¿Seguimos su fantasía medieval? La respuesta de Grant fue inmediata. No se trata de complacerlos. Se trata de sobrevivir. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Tras una larga pausa, Jonar Reed exhaló bruscamente. ¿Algo más que necesitemos saber? La expresión de Grant se suavizó un poco, pero su voz se mantuvo firme. Sí. Supongo que estás bajo observación constante. Dejó que sus palabras persistieran. Todo lo que digas, todo lo que hagas, quedará registrado. Hizo clic en la imagen final en la pantalla. Sir Agravan.
Su armadura negra y plateada reflejaba la luz de la antorcha de la sala del trono. Su mirada era aguda como el filo de una daga. Mordred no es el único comodín. El equipo se quedó mirando la imagen, perturbado por la gran intensidad de la expresión de Agravain. La voz de Grant bajó ligeramente. Sir Agravain, uno de los caballeros más leales de Arturo. Es calculador, estratégico y de una devoción inquebrantable. No confundas su cortesía con debilidad. Se volvió hacia el equipo. Los estará vigilando de cerca. Una pausa final. Entonces, la mayor Evelyn Grant se enderezó, juntando las manos a la espalda. Su misión comienza al amanecer. Retírense. El equipo se levantó lentamente, intercambiando miradas cautelosas mientras salían de la habitación. El peso de lo que les esperaba los oprimía a todos. El equipo se encontraba justo al otro lado de las barricadas instaladas para contener a la creciente multitud en las afueras de Camelot. Las relucientes murallas blancas de la ciudad se alzaban sobre ellos, imponentes e intimidantes a la vez. La mayor Evelyn Grant, vestida con su uniforme de campaña, acompañaba al equipo, pero no quiso entrar. Se quedó al borde del grupo, dándoles una última mirada. Esto es todo, dijo en voz baja pero firme. Ya han recibido toda la información y comprenden lo que está en juego. Al cruzar esas puertas, representan a más que ustedes mismos. Representan al gobierno, al pueblo de la nación y, lo acepten o no, a toda la humanidad moderna. La doctora Celeste Morán ajustó su bolso, su rostro mostraba una mezcla de aprensión y determinación. No hay presión entonces, murmuró en voz baja. La mirada penetrante de Grant se volvió hacia ella. La presión te agudiza, doctora Morán. Recuerda nuestra conversación. Respetar sus costumbres, hablar con honestidad y mantenerse concentrado en la misión. Liam Hargrove, que llevaba un pequeño equipo de cámara sobre su hombro, se movió sobre sus pies. ¿Y si Mordred empieza a actuar, Mordred y? Grant apretó la mandíbula. No lo provoques. Trátalo con el mismo respeto que le mostrarías a cualquier caballero de Camelot. Evita mencionar la rebelión y guárdate tus opiniones. Ya es impredecible. No lo provoques más. El doctor John Arryd, sosteniendo un maletín con equipo de diagnóstico, miró nerviosamente hacia las puertas. ¿Tenemos idea de qué tecnología usan para vigilarnos? ¿Nos estamos enfrentando a una especie de vigilancia medieval? Grant negó con la cabeza. Desconocemos todas sus capacidades. Supongamos que están escuchando y observando. Todo lo que dices y haces queda grabado para ellos. Mantente alerta. La doctora Elena Cruz se ajustó los guantes y su voz fue pausada. ¿Y qué hay del rey? Si nos encontramos con él directamente, ¿cómo debemos abordar su soberanía? No, respondió Grant con firmeza. Reconoce su autoridad en Camelot, pero no valides ni impugnes su derecho al trono. Manténgase neutral y respetuoso. El objetivo es recabar información, no generar un conflicto. La determinación del equipo se fortaleció a medida que el peso de la misión se hizo sentir. Grant se hizo a un lado, señalando las puertas. Esperemos que todo salga bien. Avanzaron hacia las puertas y el ruido de la multitud se desvaneció a medida que cruzaban las barricadas. Sin que ellos lo supieran, el propio gobierno no estaba seguro de si se les permitiría la entrada. Todo era incierto. Pero a medida que se acercaban, las enormes puertas comenzaron a abrirse lentamente. Dentro, los esperaban dos figuras blindadas, sus armaduras plateadas y azules brillaban a la luz del sol. Su formidable presencia se correspondía con la inquietante quietud con la que observaban la llegada del equipo. Uno de los caballeros dio un paso adelante y su voz resonó desde el interior del casco. ¡Alto! Por orden del Rey León Blanco, no se les permite vagar por la ciudad sin escolta. Esperen aquí hasta que llegue una. El equipo se quedó paralizado al instante. El tono autoritario del caballero cortó el aire, sin dejar espacio para la disidencia. Intercambiaron miradas incómodas. La tensión era evidente. La doctora Celeste Morán jugueteaba con su bolso con ansiedad. Bueno, eso sí que causa impresión, murmuró en voz baja. Liam Hargrove la miró con expresión divertida. ¿Aún crees que esto es solo una recreación medieval? Susurró. El doctor Cruz dio un paso al frente y se dirigió directamente a los caballeros. Agradecemos su hospitalidad y seguiremos sus instrucciones. Los caballeros permanecieron en silencio, sus brazos inmóviles parecían estatuas. La doctora Cruz se movió torpemente y retrocedió un paso, avergonzada. La mano que había extendido para estrecharle la mano volvió a caer lentamente. Se maldijo a sí misma por no haber considerado si los apretones de manos eran costumbre en esa época. Mientras el equipo esperaba en las puertas, oyeron pasos que se acercaban desde el interior de la ciudad.
Este sonido era más ligero, casi alegre, un marcado contraste con los pasos pesados y mesurados de los caballeros que los habían recibido. La figura blindada que apareció era notablemente diferente, no por su brillante armadura, que se parecía a la de los demás, sino por su comportamiento. Su casco estaba colocado bajo un brazo, revelando un rostro juvenil rodeado de cabello dorado que brillaba bajo la luz del sol. Tenía una expresión brillante y abierta, una sonrisa cálida se extendía por su rostro mientras caminaba hacia el grupo. «Saludos», gritó con una voz llena de exuberancia infantil. «Soy Sir Gareth, y es un honor para mí guiarlos hoy por Camelot». El equipo parpadeó sorprendido ante la marcada diferencia entre este caballero y las imponentes figuras que habían encontrado antes. El doctor Moran se acercó al doctor Cruz y le susurró: «¿Entramos en una película de Disney?» Gareth se detuvo a una distancia respetuosa e hizo una profunda reverencia. El gesto fue tan sincero que casi parecía coreografiado. «Eres más que bienvenido aquí», dijo, enderezándose con un brillo en los ojos. «Su Majestad, el rey Arturo, me ha encomendado atender sus necesidades durante su visita. Es un placer excepcional conocer a personas de fuera de nuestras fronteras». Jonah Reed, siempre escéptico, intercambió una mirada con Liam Grove. «¿De verdad habla este tipo?», murmuró. Gareth notó el intercambio e inclinó ligeramente la cabeza. «¿Le preocupa algo, señor?», preguntó. Su tono no denotaba sospecha, solo genuina preocupación. «Además, soy una chica». Reed parpadeó, desconcertado por un momento. No, lo siento, es que, no me lo esperaba, y estoy bien, gracias», dijo con torpeza, rascándose el cuello. Reed no fue el único sorprendido. Al observar más de cerca, pudieron ver que Gareth parecía ser una mujer, pero eso no suavizó el impacto. Nadie esperaba una caballera de la mesa redonda. «Espléndido», exclamó Gareth, con una sonrisa aún más amplia. «Vamos. Hay mucho que ver, y seguro que tienes preguntas. Responderé lo que pueda, con sinceridad, por supuesto. La honestidad es la base de la confianza, ¿no?». La doctora Cruz dio un paso al frente, con un tono cauteloso y amistoso. «Señor Gareth, agradecemos su orientación. ¿Podría preguntar si tendremos la oportunidad de hablar con el rey o con los demás caballeros durante nuestra visita?» «Ah, es una excelente pregunta», respondió Gareth, asintiendo con entusiasmo. «El tiempo del rey es oro, pero le comunicaré su solicitud a su majestad. En cuanto a los demás, quizá vean a algunos durante nuestro recorrido. Sir Gawain suele entrenar en el patio a esta hora, y Sir Bedivere suele estar absorto en los asuntos de la ciudad. Pero vengan. No desperdiciemos la luz del sol. Camelot les espera». Con un gran gesto, se giró y abrió el camino, caminando con paso vivaz. El equipo lo siguió. Su aprensión inicial dio paso a una mezcla de curiosidad e inquietud. Sir Gareth parecía inocente y noble, pero lo que estaba en juego en su misión era más importante que nunca. Más atrás, gente de todo el mundo estaba observando. Aunque estaban demasiado lejos para poder escuchar algo, su equipo les permitió ver la escena que se desarrollaba. La llegada de Sir Gareth provocó entusiasmo y charlas entre ellos, incluido el gobierno, que rápidamente destacó a otro posible caballero de la mesa redonda. Mientras el equipo seguía a Sir Gareth a través de las grandes puertas, la transición del mundo exterior al interior de Camelot fue impresionante. Las paredes, prístinas e imponentes desde lejos, eran aún más impactantes de cerca. Intrincadas tallas y estandartes atemporales adornaban sus superficies, susurrando historias de una ciudad donde el mito y la realidad se entrelazaban a la perfección. La ciudad bullía con un palpable sentido de historia. Sir Gareth los guió con entusiasmo infantil, señalando ampliamente diversos puntos de referencia. «Amigos míos, este es el barrio de los artesanos», dijo, señalando una hilera de edificios profusamente decorados. «Aquí, nuestros mejores artesanos crean incansablemente productos hermosos y funcionales». La doctora Moran abrió mucho los ojos al ver la arquitectura. «Increíble», susurró, tomando notas rápidamente. «Estos diseños son demasiado avanzados para lo que solemos asociar con la época medieval». «¿De verdad?», respondió Gareth, volviéndose hacia ella con una sonrisa radiante. «Quizás nuestros artesanos simplemente se esfuerzan más por honrar su oficio». La doctora Moran se ajustó las gafas, maravillada con los detalles que la rodeaban. «La artesanía es extraordinaria», comentó, escribiendo sin parar. «Es casi demasiado perfecta». Gareth rió levemente, con una voz casi musical. «Nuestros artesanos se enorgullecen de su trabajo. La perfección no es solo una meta. Es su forma de honrar a la ciudad y al rey».
Liam Hardcroft entrecerró los ojos hacia la forja de un herrero y notó la falta de humo o actividad. No parece que esté pasando gran cosa. Ah, respondió Gareth alegremente, aunque con cierta timidez. Bueno, no hay mucha gente ahora mismo, pero seguro que pronto vendrán más personas de lejos a vivir aquí. Es Camelot. ¿Quién no querría vivir aquí? El optimismo de Sir Gareth era contagioso, pero dejó al equipo con más preguntas. La doctora Cruz ladeó la cabeza, observando las calles impecables pero inquietantemente vacías. ¿Significa esto que la ciudad aceptará nuevos residentes? La expresión de Gareth se iluminó, aparentemente indiferente a la insinuación. En efecto. Camelot está abierto a todos. O lo estará pronto, ya que aún lo estamos preparando todo. Jonar Reed, analizando un arco de piedra cercano, intervino. Está bien, pero ¿y quién lo construyó exactamente? No hay evidencia de construcción. No quedaron andamios ni herramientas. Gareth se giró para mirarlo, su cabello dorado captó la luz del sol casi intencionalmente. Camelot fue erigido por voluntad del rey. Su poder manifestó esta ciudad. Aunque el Camelot original fue creado de la noche a la mañana por las hadas a petición de Merlín, afirmó con claridad, como si fuera la respuesta más obvia. Reed abrió la boca para discutir, pero se detuvo y miró a la doctora Moran, quien sutilmente meneó la cabeza en señal de precaución. La doctora Moran se aclaró la garganta, interviniendo para calmar el momento. Un logro extraordinario, dijo con voz mesurada. Crear algo tan grandioso refleja fielmente la visión del rey. El rostro de Gareth se iluminó y su entusiasmo reavivó. Sí, ¿verdad? La voluntad de su majestad es inquebrantable y su visión, inigualable. Camelot es prueba de su grandeza y de la unidad que inspira. La doctora Cruz ladeó la cabeza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Y quienes vengan aquí serán elegidos o estará abierto a todos? La sonrisa de Gareth se suavizó y un momento de reflexión cruzó su rostro. Las puertas de Camelot darán la bienvenida a todos los que buscan honrar sus ideales. Lealtad, valentía y verdad. Sin embargo, quienes lleguen deben estar dispuestos a abrazar una forma de vida arraigada en la justicia y el orden. Vivir bajo la luz del rey no es poca cosa. Hardcroft, incapaz de contenerse, murmuró. Parece una propuesta de reclutamiento impresionante. Gareth captó el comentario, pero respondió con una risita afable. Bromas, pero no por ello deja de ser cierto. Camelot no es solo una ciudad. Es un sueño hecho realidad. Ser parte de ella significa ser parte de algo más grande que uno mismo. La doctora Moran se acercó a Gareth, con su cuaderno listo. Sir Gareth, mencionó que el poder del rey manifestó la ciudad. ¿Diría que eso es mágico? Los ojos de Gareth brillaron con genuina diversión. Ah, magia, no estoy seguro de que el rey aprendiera mucho de Merlín, así que supongo que nadie en la ciudad sabe realmente hacer magia. Pero el rey es el rey. Pueden hacerlo todo. La doctora Moran, intrigada, pasó una página nueva de su cuaderno. Señor Gareth, mencionó a Merlín. ¿Está aquí en Camelot? Gareth negó con la cabeza. No, sigue en Avalon, observando el mundo desde su torre, o al menos eso es lo que he oído. El equipo hizo una pausa por un momento, reflexionando sobre las palabras de Gareth. La ausencia de Merlín, una figura central en las leyendas, se sumó al misterio que rodea la repentina reaparición de Camelot. Jonar rompió el silencio con un tono áspero pero inquisitivo. ¿Qué hay de los demás caballeros? Mencionaste a Sir Gawain antes. ¿Cuántos hay? La sonrisa de Gareth regresó, más brillante que antes. Ah, Sir Gawain, mi noble hermano, está aquí, junto con Sir Bedivere, Sir Agravain y otros. Cada uno sirve a su majestad a su manera, defendiendo los ideales de la mesa redonda. La doctora Cruz se inclinó, con curiosidad en los ojos. ¿Y Mordred? ¿De verdad que parte a la corte? Gareth dudó, claramente sorprendido por la pregunta. Su sonrisa se suavizó, adoptando una expresión más pensativa. Sí, Sir Mordred está entre nosotros. Es el heredero del rey, y aunque, bueno, la misericordia del rey es infinita. Bien. Exclamó Gareth, aplaudiendo, recuperando por completo su alegría. Ya basta de hablar del pasado. Hay mucho más de Camelot por explorar. ¿Seguimos? Capítulo 18. La sala de reuniones se sentía más fría de lo habitual. La gravedad de los recientes hallazgos pesaba muchísimo sobre todos los presentes. Fury se colocó a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en la superficie. El leve zumbido de la pantalla holográfica rompió el silencio. Sobre la mesa flotaba un vívido modelo 3D de Camelot, reconstruido a partir de las observaciones y fotografías del equipo.
Cada reluciente torre y cada acueducto, minuciosamente tallado, se destacaban con perfecto detalle. Natasha se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Así que está confirmado. Camelot no es una simple ilusión. Es legítimo. Construido de la noche a la mañana, sin rastro de obras en curso. Y supuestamente, el rey lo hizo posible usando su poder. Su voz se mantuvo firme, pero el escepticismo era inconfundible. Poder, repitió Clint, inclinándose hacia adelante y con los codos apoyados en la mesa. ¿Qué significa eso? ¿Magia? ¿Tecnología avanzada que aún no comprendemos? En cualquier caso, parece un problema. Coulson se arregló la corbata y pareció contemplativo. Esto podría aclarar la ausencia de deterioro. Si la ciudad se construyó en una noche, eso responde a una pregunta, pero plantea muchas otras. Por ejemplo, si se puede replicar, intervino Will. El equipo se quejó ante el dolor de cabeza que esa investigación suponía. Luego tenemos a los caballeros, añadió Natasha. Prácticamente encajan en la definición de superhumanos. Más rápidos, más fuertes y sin cicatrices a pesar de una vida dedicada a la batalla. Y, sentado a la derecha de Fury, se inclinó ligeramente hacia adelante. Y no podemos ignorar los aspectos políticos. No solo residen en su elegante nueva ciudad. Tienen motivos. Invitan a la gente a unirse a ellos, y su rey afirma ser el verdadero gobernante de Inglaterra. Eso supone un desafío directo a la monarquía existente. Fury entrecerró su único ojo mientras evaluaba la sala. Vayamos al grano. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Consideramos esto una anomalía o una amenaza? Natasha abrió los brazos con tono firme. Actualmente están confinados, pero el tiempo apremia. El rey ya ha aparecido públicamente, y su reclamo es evidente. Cuanto más permitan entrar, más impulso cobrarán. Si empiezan a ganar adeptos, Camelot se transforma de ciudad en movimiento, completó Coulson. Exactamente, coincidió Natasha. Los movimientos son mucho más difíciles de abordar que una simple ciudad. Clint golpeó la mesa pensativamente. ¿Y qué hay de este rey? Ya abandonaron la ciudad una vez. ¿Qué les impide volver a hacerlo? Si logran materializarse en cualquier lugar, haciendo proezas como crear una ciudad de la nada, se desatará el caos. Illy intercambió una mirada con Fury, con tono firme. El rey es una incógnita. Seguimos sin saber con certeza sus habilidades o limitaciones. Los caballeros presentan un panorama similar. Sobrehumanos, disciplinados y totalmente leales. Y luego está Lancelot. Coulson frunció el ceño. El aislamiento de Lancelot es preocupante. Según las leyendas, era el mejor caballero del rey y un factor que contribuyó a la caída de Camelot. Si lo mantienen aislado, podría indicar un conflicto sin resolver, o algo peor. Podría ser un punto de apoyo, especuló Natasha. De cualquier manera, es un punto de fractura potencial. Fury se irguió, con la mirada fija en el mapa de Camelot. El poder del rey, los caballeros, la ciudad, todos son componentes del mismo rompecabezas. Aún nos faltan demasiadas piezas. Necesitamos más información. ¿Cómo? Preguntó Clint. No nos están extendiendo la alfombra roja precisamente. Natasha sonrió levemente. No necesitan hacerlo. Están dejando entrar a la gente, con cautela, sí, pero sienten curiosidad por el mundo exterior. Esa curiosidad puede funcionar en ambos sentidos. Incorrecto, intervino Fury. Somos nosotros quienes enviamos a la gente de forma controlada. Potencialmente podrían permitir la entrada de miles. Sin embargo, no podemos experimentar, añadió ella, leyéndole el pensamiento. Cuantas más personas entren, más querrán hacerlo, lo que significa que perdemos el control del acceso. Correcto. Es una situación precaria. Si hacemos muy poco, es un problema. Si hacemos demasiado, es lo mismo. Clint frunció el ceño y se recostó en su asiento. ¿Y cuál es el punto medio? ¿Seguimos dándoles migajas y esperamos que no se den cuenta de que estamos perdiendo el tiempo? La mirada de Fury permaneció fija en el mapa de Camelot, con expresión de determinación. No. Los mantenemos enganchados. Controlamos la narrativa. Cada interacción debe tener un propósito. Ya sea para obtener nuevos conocimientos o para mantener sus limitaciones. Describió su estrategia con más detalle. Mientras les permitamos entrar a otros, no sentirán la necesidad de aventurarse. Si de verdad son inmortales, no hay razón para apresurarse. Natasha se inclinó más cerca y apoyó los codos sobre la mesa. Así que mantenemos su curiosidad. Les hacemos creer que les seguimos el juego mientras tomamos la iniciativa. Pero ¿y si empiezan a pedir más? ¿Y si buscan acceso sin restricciones al mundo exterior? La expresión de Fury permaneció estoica.
Entonces te damos esa oportunidad. No podemos estar seguros de cuánto tiempo lleva activo el rey. Es posible que ya posea un conocimiento sustancial del mundo exterior. No hay ninguna ventaja en limitar su conocimiento. En cambio, deberíamos aprovechar su evidente interés para recopilar información que nos falta. Ille volvió a mirar el mapa. ¿Y qué pasa con el público? La gente exige respuestas, y cuanto más vea, más difícil será mantener el control. La mirada de Fury se intensificó. Les damos lo justo para que se sientan satisfechos. Enfatizamos el aspecto histórico, el misterio. Que piensen que se trata de un descubrimiento excepcional, no de una amenaza inminente. Mientras tanto, seguimos trabajando en silencio para comprender a qué nos enfrentamos realmente. Clint suspiró, reclinándose en su silla. Así que, estamos aquí para el largo plazo. Mantenerlos intrigados, tranquilizar al público y esperar descubrir sus motivos antes de que ellos descubran los nuestros. No es esperanza, corrigió Fury con voz firme. Nosotros la garantizamos. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Una vez más, llegaron invitados a mi gran ciudad, y esta vez, dejé que el entusiasta Gareth les diera la bienvenida. No tenía por qué ocultar a mis caballeros. No sería justo obligarlos a esconderse en su propia casa. Tampoco tenía mucho que ocultar al mundo exterior. Con el tiempo descubrirían la verdad sobre Camelot, así que ¿por qué resistirse? No, mis pensamientos estaban ocupados con la realidad de ser parte del universo Marvel, lo que me obligó a elaborar una estrategia. Sabía que ocurrirían acontecimientos importantes en unos años, y mi presencia aquí sin duda cambiaría mucho las cosas. Por lo tanto, no podía confiar completamente en mi limitado conocimiento de los acontecimientos futuros. Sin embargo, no todo era seriedad ni diversión. Una existencia así no le sentaría bien a mi cutis, y, siendo sincera, me gustaba que estuviera impecable. Padre. Ahí estás. Te buscaba por todas partes, exclamó Mordred al irrumpir por la puerta con tanta fuerza que casi se sale de sus goznes. Ay, Mordred, ¿tienes que hablar tan alto? ¿No ves que intento relajarme? Y, en efecto, lo hacía. Mordred me encontró sumergido en un gran baño de estilo romano, el agua tibia y cristalina, con un toque de vapor saliendo de la piscina. Jeje, lo siento. Agravain te buscaba y me pidió que revisara aquí, dijo Mordred, rascándose la nuca. ¿Fue algo importante? Pregunté, sabiendo que no había ocurrido nada significativo, así que dudaba de su importancia, pero mi curiosidad persistía. No, no lo creo. Solo un informe tedioso o algo así, respondió. Su refrescante honestidad fue un cambio bienvenido después de lidiar con el mucho más rígido Agravain todo el día. Entonces ven, dije, extendiendo el brazo. Únete a mí. Seguro que llevas entrenando todo el día y te vendría bien un baño. Mordred parpadeó, visiblemente sorprendido por la invitación, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. No me importaría. Sabes, padre, eres mucho más agradable cuando no te comportas con tanta majestuosidad y autoridad. En lo profundo de sus ojos, detecté sorpresa y alegría. Había buscado mi aprobación lo suficiente como para desafiarme, decidido a demostrar que podía gobernar en contra de mis creencias. En el fondo, él seguía siendo un niño, anhelando amor y reconocimiento, algo que no le di durante su vida, obsesionado como estaba con ser el rey ideal. Me negué a ser humano, y mucho menos padre, incluso si apenas me había dado cuenta de que era mi hijo antes de que todo se derrumbara. Mordred ya había mejorado mucho desde el momento en que lo nombré mi heredero. Lo había visto. Un peso se le había quitado de encima, su alma se había vuelto más brillante, y yo pretendía no solo ser rey o diosa, sino también humano y padre. Me gustaba creer que sin importar por qué estaba aquí, era capaz de completar cualquier tarea desconocida y ser mejor. Mordred se quitó rápidamente su pesada armadura, un regalo de su madre, la bruja Morgan, mi propia hermana. Un noble fantasma en sí mismo, un secreto de pedigrí, lo suficientemente fuerte como para protegerlo y ocultar la verdad a toda intuición, magia o cualquier otra. Debajo de la armadura, Mordred llevaba muy poco. Incluso en esta época mucho más liberal, se consideraría poco. Su pecho, o más bien el de ella, estaba apenas cubierto por una tira de tela roja del ancho de una palma, y la mayor parte de su estómago también permanecía desnudo, lo mismo que los hombros, además del hecho de que su zona de la entrepierna estaba apenas cubierta. ¿Realmente, en qué estaba pensando Morgen al hacer ese atuendo? Sin embargo, gracias a las propiedades mágicas del Amur, no había ninguna incomodidad en no usar un acolchado adecuado debajo, y si Mordred quería andar con poco más que ropa interior, entonces lo permitiría.
Eso también desapareció pronto, y Mordred se unió a mí en mi desnudez, y sin mucha ceremonia, prácticamente saltó a la bañera, enviando una pequeña ola de agua hacia mí. Ah, esto es la vida. Exclamó, reclinándose contra el borde liso de la piedra. Tanto entrenamiento puede agotar a uno, ¿sabes? Me reí suavemente, observándola mientras nadaba, disfrutando del agua tibia, y me sentí en paz. Aparentemente estuve perdido en mis pensamientos por más tiempo del que había pensado, porque de repente ella se acercó a mí y, sin importarle nada, extendió la mano y agarró mis pechos. Maldita sea, son mucho más grandes de lo que recordaba, y también más pesadas, dijo, sin ningún respeto ni reverencia por su rey y una diosa. Arqueé una ceja, con una sonrisa irónica en las comisuras de mis labios. Mordred, dije con un tono firme y divertido a la vez, ¿te parece a menudo aceptable manosear a tu rey y a tu padre sin permiso? Mordred sonrió sin complejos, sus afilados dientes reflejando la luz. Vamos, padre. Estás provocando la curiosidad con estas cosas. Y además, añadió con un brillo travieso en la mirada, solo estoy inspeccionando lo que heredaré dentro de unos años. Suspiré, apartándole la mano con suavidad y apoyándome en el borde de la bañera. Eres incorregible, ¿lo sabes? Se rió, con una voz alegre y despreocupada, un marcado contraste con los recuerdos tan profundos que compartíamos. Oye, estaba preocupada. Temía quedarme sin cambios al envejecer, pero parece que no tenía de qué preocuparme. Negué con la cabeza, y una sonrisa se dibujó en mi rostro a mi pesar. Sin duda heredaste la audacia de Morgan, eso seguro. Mordred se apoyó en el borde de la piscina, con expresión más seria. Hablando de madre, ¿crees que está vigilando esto? ¿Avalon y todo lo demás? Me detuve a pensar en su pregunta. ¿Quién sabe? La verdad es que ni siquiera estoy seguro de si está viva o muerta, pero Merlín, ese viejo pervertido, probablemente esté espiándonos desde su torre ahora mismo. Los ojos de Mordred se abrieron con fingido horror antes de estallar en carcajadas. ¿Merlín? ¿Mirándonos bañarnos? Esa vieja cabra necesita un mejor pasatiempo. Se recostó, con su cabello dorado húmedo sobre los hombros, sonriendo con picardía. ¿Deberíamos saludarlo y darle un espectáculo? Puse los ojos en blanco, incapaz de contener la risa ante su audacia. Conociendo a Merlín, lo tomaría como una invitación personal. Pero no, no lo animemos. Prefiero no lidiar con sus comentarios pícaros sobre la unión familiar más tarde. Mordred volvió a reír, y el sonido resonó en las lisas paredes de piedra. Aún así, tienes que admitirlo. Si alguien lo ve todo, es él. ¿Crees que también está observando el mundo exterior? ¿A la multitud que se reúne fuera de las puertas, a los que se acercan a Camelot? Incliné la cabeza, dejando que el agua tibia me relajara mientras reflexionaba sobre su pregunta. Sinceramente, no estaba segura. El Merlín que conocía era del universo de Fate, no del de Marvel, pero había aprendido a no subestimarlo jamás. Probablemente. Merlín siempre ha tenido su forma de llevar la cuenta y nunca compartirla. Es un tipo muy problemático. La sonrisa de Mordred se debilitó un poco al considerar mis palabras. ¿Crees que volverá? ¿O de verdad se ha ido para siempre, escondido en Avalon? Suspiré suavemente, el peso de su pregunta se apoderó de nosotros. Ni siquiera yo puedo sacarlo de su torre. Morgan sabía lo que hacía cuando lo encerró, pero es Merlín, así que quién sabe. Mordred asintió, con una extraña expresión pensativa en el rostro. Supongo que tiene sentido. Aún así, sería agradable tenerlo cerca por una vez, no solo por sus enigmas crípticos o desapariciones repentinas. Sonreí levemente y extendí la mano para alborotarle el pelo húmedo. Has adquirido más sabiduría de la que esperaba, Mordred. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Me apartó la mano juguetonamente, recuperando la sonrisa. No te preocupes, padre. Te dejo la pesada tarea. Solo estoy aquí para blandir mi espada y verme bien al hacerlo. Y lo haces de maravilla, respondí con una sonrisa burlona, mientras me acomodaba en la bañera. Al menos por ahora, el mundo exterior podía esperar. Aquí, entre estas paredes, podía permitirme un momento de paz con mi hija desobediente. Excalibur Vivian. Rugí con fuerza. Mi mano derecha brilló con una luz dorada al aparecer mi noble fantasma. Al instante, disparé un rayo de agua a mi objetivo. Mordred inmediatamente se puso en guardia ante mis palabras, saltando hacia atrás, su maná rugiendo como un dragón, relámpagos rojos crepitando alrededor de su cuerpo desnudo y mojado mientras estaba parada sobre el agua. Sin embargo, mi objetivo no era Mordred, sino otra persona, que suspiró ruidosamente ante mi ataque. Capítulo 19. Excalibur Vivian. Rugí con fuerza.
Mi mano derecha brilló con una luz dorada mientras aparecía mi noble fantasma. Al instante, disparé un rayo de agua a mi objetivo. Mordred inmediatamente se puso en guardia ante mis palabras, saltando hacia atrás, su maná rugiendo como un dragón, un relámpago rojo crepitando alrededor de su cuerpo desnudo y mojado mientras ella estaba parada sobre el agua. Sin embargo, mi objetivo no era Mordred, sino otra persona, que suspiró ruidosamente ante mi ataque. Sinceramente, eso no era lo que esperaba en absoluto. Se oyó una voz que no era ni de Mordred ni de mí. Mordred, comprendiendo rápidamente que no era yo quien la atacaba de repente y dándose cuenta de que había un intruso, rápidamente se giró para enfrentarlos. Allí, junto a la puerta, se encontraba una mujer empapada, con su túnica monástica amarilla colgando pesadamente sobre su cuerpo, y solo el hecho de ser calva le evitaba tener la cabeza llena de cabello mojado. La postura de Mordred cambió de inmediato, y su maná carmesí centelleó a su alrededor mientras lanzaba una mirada penetrante al intruso. ¿Quién demonios eres y cómo entraste aquí? Preguntó en voz baja y amenazante. No me levanté del baño ni intenté atacar de nuevo ni invocar un arma más poderosa. No dudaba que mi lanza lo haría mejor, pero incluso mi primer ataque había sido poco más que una advertencia. Porque conocía a esa mujer, o no la conocía personalmente, pero sabía quién era. Con la mirada fija en el intruso, dejé que Excalibur Vivian se apagara. El brillo dorado se disipó al calmarse el baño. Estás lejos de donde deberías estar, ancestral, dije con voz firme pero con un toque de cautela. Tu presencia aquí es inesperada. La mujer empapada se enderezó, con las manos entrelazadas con calma. A pesar del agua que goteaba, su serenidad permaneció intacta. Inesperado, quizá, respondió ella, con una armoniosa mezcla de sabiduría y curiosidad. Pero no injustificado. La reaparición de Camelot ha causado revuelo mucho más allá de sus muros. Repercusiones que exigen mi atención. Ella podía actuar con calma, pero yo con mis ojos divinos podía ver la verdad. Ella estaba sorprendida, tanto por el hecho de que la conocía, como por el hecho de que mi ataque había violado su defensa. No fue capaz de superarlo del todo, había planeado humillarla un poco más, pero ella había sido capaz de reducir el poder de mi ataque a nada, pero incapaz de disipar el agua en sí. Después de todo, aunque pudiera parecer una pistola de agua, era una forma especial de Excalibur, bendecida por la propia Lady Vivian, el agua no era nada normal. El maná carmesí de Mordred crepitaba con intensidad mientras nos miraba con los ojos entrecerrados. ¿La conoces, padre? Porque yo desde luego no, y parece alguien a quien deberían echar. Levanté una mano, indicándole a Mordred que se detuviera. Es una bruja, como Merlín y tu madre, pero dudo que esté aquí para pelear, aunque parezca dispuesta a aprovechar nuestro baño. La ancestral arqueó una ceja ante mi comentario, con expresión firme, aunque noté una ligera mueca en sus labios que sugería diversión o un ligero enfado. Prefiero el término hechicera, pero supongo que bruja no está muy lejos de tu perspectiva. Mordred se burló, con su energía carmesí aún latente. Hechicero, bruja, como te llames, estás invadiendo Camelot. Y mi padre está siendo mucho más amable de lo que yo sería. La ancestral fijó su mirada en Mordred, con su serenidad intacta ante la tensión. Te aseguro que no estoy aquí para ofender. El regreso de Camelot ha causado revuelo por todas partes. Vine a observar, no a provocar. Me recosté contra el borde de la bañera, con mi divina mirada fija en ella. ¿Observar, eh? Es una forma conveniente de describir lo que es entrar a escondidas y escuchar un momento privado. Su expresión serena vaciló brevemente y volvió a ocultarse rápidamente. ¿Me malinterpretas, rey Arturo? Sirvo como guardiana del equilibrio, y el regreso de Camelot, tu regreso, ha alterado ese equilibrio de forma impredecible. Mi intención es observar y, si es necesario, ayudar. Mordred se tensó, apretando aún más el borde de la bañera. ¿Insinúas que Camelot es un problema? No hay problema, aclaró la ancestral con voz firme. Un nexo. Su reaparición actúa como un faro que atrae la atención, tanto de fuerzas benignas como malévolas. Mi preocupación son estas últimas. Incliné la cabeza ligeramente, firme. ¿Y crees que no puedo con esas amenazas? Algunas amenazas no se pueden controlar solo con el poder. El tono grave de su voz transmitía una profunda carga y una cruda verdad. Mordred se calmó un poco, todavía alterado, pero la oleada de maná disminuyó y volvió a acostarse en el agua. Me recuerdas a Merlín, padre, me retractó de lo que dije sobre él. No lo extraño para nada. No pude evitar reírme ante eso. Realmente fue algo muy Mordred lo que dijo. Los labios de la ancestral se curvaron ligeramente ante el comentario de Mordred, pero su mirada permaneció fija en mí.
Merlín, según tengo entendido, era hábil para distraer y resolver acertijos. Yo, sin embargo, prefiero la claridad, aunque a menudo conlleva sus propios desafíos. Asentí lentamente, manteniendo el contacto visual. Dejando a un lado los desafíos, su mensaje es claro, hechicero supremo. Sin embargo, permítame aclarar algo. Camelot se protegerá a sí mismo y a su gente. Sean cuales sean las fuerzas que crea que están surgiendo, las enfrentaremos en nuestros términos, no en los suyos. La ancestral asintió, reconociendo, pero no necesariamente estando de acuerdo. No esperaba menos del rey de los caballeros. Mi único propósito es equiparte con las herramientas y el conocimiento necesarios para lo que te espera. La risa aguda de Mordred rompió la tensión. ¿Herramientas? ¿Qué herramientas? ¿Nos vas a dar una varita mágica o qué? Salpicó agua dramáticamente, reclinándose desafiante. La sonrisa de la ancestral se ensanchó, con un toque de diversión emergiendo de su semblante tranquilo. No, joven caballero. Las herramientas que te proporcionó son más abstractas, pero igualmente valiosas. Conocimiento, perspectiva, quizás incluso una advertencia. Arqueé una ceja, intrigado a pesar de mi escepticismo. ¿Y qué es exactamente esta advertencia? Por primera vez, dudó, y su mirada se desvió fugazmente hacia la ornamentada mampostería de los baños. Sé consciente de los lazos que te unen a este mundo, Arthur Pendragon. Tu regreso ha desencadenado acontecimientos, no todos favorables. Alianzas, traiciones y decisiones que aún están por venir influirán en el futuro de mucho más que solo Camelot. Sus enigmáticas palabras flotaron en el aire, con un significado innegable. La observé con atención, buscando cualquier señal de engaño, pero su expresión permaneció inalterada. ¿Y si decido ignorar tu advertencia? Pregunté, con voz intencionadamente tranquila y mesurada. Entonces seguirás tu propio camino, como siempre lo has hecho, afirmó con claridad. Pero recuerda, Rey Arturo, que incluso las estrellas más brillantes proyectan sombras. Mordred, poco impresionada por el dramatismo, hizo un gesto de desdén con la mano. Sí, lo entendemos, con las advertencias siniestras y todo eso. Si no nos vas a dar detalles, solo nos estás haciendo perder el tiempo. La ancestral rió suavemente, con la compostura intacta. La especificidad, joven caballero, es un privilegio que no puedo permitirme. Los hilos del destino cambian constantemente. Lo que ofrezco no es certeza, sino un atisbo de lo que podría suceder. Exhalé lentamente, sintiendo el peso de sus palabras envolviéndome como un manto invisible. Muy bien, respondí finalmente. Has transmitido tu mensaje. Ahora, vete de Camelot. Observa si lo deseas, pero no interfieras a menos que te llamen. La ancestral hizo una leve reverencia, con movimientos fluidos y elegantes. Como órdenes, Rey Arturo. Que tu luz guíe a este reino a través de las tormentas inminentes. Con un sutil movimiento de muñeca, un portal de energía dorada se materializó tras ella. Lo atravesó en silencio, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Mordred resopló, cruzándose de brazos mientras miraba fijamente la puerta ahora vacía. Vaya, eso fue dramático. Qué ganas de que llegue el próximo visitante misterioso y no invitado. Ojalá no nos encontremos con más, pero tienes razón. Me recuerda a Merlín, advirtiéndonos de los peligros sin dar explicaciones. Es un rasgo muy irritante, no pude evitar suspirar. El segundo personaje de Marvel que apareció ante mí, y lo único que hizo fue decir algunas tonterías vagas y marcharse. Sin embargo, no la culpé. No había planeado rebelarse, solo quería observar. Sin embargo, mi ataque la obligó a actuar como si hubiera venido a conversar en lugar de a espiar, lo que la llevó a tejer una narrativa apresurada de advertencias ambiguas y medias verdades. Mordred puso los ojos en blanco. Su maná carmesí titiló un instante mientras su enfado se desvanecía. Sí, bueno, si todos son así, quizá empiece a echarlos yo mismo la próxima vez. Sinceramente, si vas a alertar a alguien, al menos ten la cortesía de dar detalles útiles. No pude evitar reírme, aunque tenía un toque cortante. Ese es el legado de Merlín, para ti. Siempre mostrando lo justo para inquietar, pero nunca lo suficiente para prepararnos de verdad. Mordred se dejó caer contra el borde de la bañera con un gemido exagerado. ¿Y ahora qué, padre? ¿Nos quedamos aquí sentados esperando a que el próximo nexo o onda llame a nuestras puertas? Negué con la cabeza. No, la ignoraremos, seguiremos con nuestros planes, y cuando surjan problemas, estoy seguro de que tú y los demás lo solucionarán. Después de todo, eres el caballero que asestó un golpe mortal al mismísimo rey de los caballeros. Bromeé levemente, sin querer que las cosas se pusieran demasiado serias.
La expresión de Mordred se transformó en una mezcla de orgullo e irritación, y un ligero rubor tiñó sus mejillas. TCH, tenías que mencionarlo, ¿verdad? Murmuró, cruzándose de brazos. No es precisamente mi momento de mayor orgullo. Sonreí con suficiencia, reclinándome contra el borde liso de la bañera. Quizás no, pero aún así es un testimonio de tu fuerza. Pocos pueden decir que me han superado, incluso en circunstancias tan complicadas. Resopló, y su maná carmesí titiló suavemente en el aire húmedo. Sí, bueno, no creo que vaya a dejar que me infle el ego ni nada. Sigues siendo el rey de los caballeros, padre, aunque estés ahí sentado intentando animarme con tu humor. Bien, respondí con voz más suave. Ahora, relajémonos mientras el agua está caliente. ¿Quién sabe cuánto tardará alguien más en llegar? Preferiría no recibir a más invitados, invitados o no, sin estar limpia. Mordred resopló, recostándose en el agua, con una sonrisa burlona en los labios. Sí, definitivamente no querríamos que padre recibiera a más intrusos oliendo a campo de batalla. Así no es como debería presentarse una figura regia, ¿verdad? Me reí entre dientes, genuinamente divertido. Sea majestuoso o no, va más allá de las apariencias. Es más fácil tener la mente despejada cuando el cuerpo se siente fresco. Echó la cabeza hacia atrás, dejando que el vapor le envolviera el rostro. No puedo discutirlo. No es que lo admita, pero esto es mucho mejor que afilar espadas todo el día. El equilibrio es crucial, dije, cerrando los ojos y sumergiéndome un poco más en la bañera. Incluso para un guerrero. Si solo te preparas para la batalla, te cansarás antes de que empiece la verdadera lucha. El tono de Mordred se suavizó un poco, un raro momento de reflexión evidente. Siempre sueltas esas sabias palabras de caballero, ¿verdad? Quizás algún día aprenda de ellas. Abrí un ojo y sonreí levemente. Ya estás más avanzado de lo que crees, Mordred. Solo, intenta que tu entusiasmo no te meta en problemas. Otra vez. Puso los ojos en blanco y me echó agua. Vale, vale. Ya entiendo. Basta de lanzarme de cabeza sin pensar. Nunca lo dejarás pasar, ¿verdad? No mientras aún tenga aliento, bromeé, desviando casualmente su salpicadura con un movimiento perezoso de mi mano. El día terminó así, pero sabía que la ancestral regresaría. Esta vez se sobresaltó, pero no dejaría que un ser divino anduviera suelto. Capítulo 20. Mientras Arturia y Mordred disfrutaban del agua tibia, otro ocupante de la misma piscina se enfrentó a una experiencia mucho menos placentera. La ancestral, la hechicera suprema, se retiró apresuradamente, esforzándose por mantener la compostura, pero al hacerlo cometió un grave error. Sin pensarlo, abrió un portal de regreso a Camartag, solo para materializarse frente a un grupo de hechiceros entrenando, con Wong guiándolos. La repentina aparición del portal llamó su atención, y se quedaron atónitos al ver al ancestral empapado. Wong, con el ceño fruncido por la confusión, preguntó con cautela. ¿Ancestral? ¿Fuiste a nadar? Prediciendo la reacción, la ancestral rápidamente intervino. Excalibur es una pistola de agua. Los aprendices, al borde de la risa, se detuvieron, desconcertados por su afirmación, y le permitieron salir, con su dignidad prácticamente intacta mientras procesaban su declaración. Wong, aunque sorprendido, recuperó rápidamente la compostura y siguió a su maestra por curiosidad respecto al incidente. No fue difícil seguir sus pasos, evidentes en las marcas húmedas en los senderos de piedra y madera. La encontró secándose la cara con una toalla. ¿Estás bien, maestra? Preguntó. La ancestral levantó la vista, casi recuperada la compostura a pesar de estar empapada. Estoy ilesa, Wong, respondió con voz firme, pero con un dejo de fatiga. Se echó la toalla al hombro y suspiró suavemente. Aunque debo admitir que el encuentro de hoy no fue lo que esperaba. Wong se cruzó de brazos, visiblemente preocupado. ¿En Camelot, supongo? Ella asintió, pensativa. Sí, pensé en echar un vistazo, pero parece que el rey de los caballeros es aún más formidable de lo que dicen las leyendas. No esperaba que me encontrara. Wong arqueó una ceja. ¿Y la pistola de agua? Una sutil sonrisa adornó los labios del ancestral. Excalibur, vivían, para ser precisos. Una manifestación única de su legendaria espada. Lo que parecía un ataque inofensivo resultó ser todo lo contrario. Incluso con mis defensas, subestimé su fuerza. El agua que produjo no era un líquido cualquiera. Agitó las manos, intentando secarse mágicamente, pero fue inútil. Como puedes ver, la magia no le afecta. Es curioso e inesperado. A Wong le costaba comprender lo que oía.
Excalibur, la legendaria espada del rey Arturo, transformada en una pistola de agua. Era difícil de creer. Sus labios se crisparon, oscilando entre la incredulidad y lo absurdo de la situación. Excalibur, como pistola de agua, repitió lentamente, esperando que las palabras tuvieran más sentido al segundo intento. Así no son las historias. La ancestral rió suavemente, más de sí misma que de lo absurdo. No, desde luego que no. Pero claro, las historias a menudo difieren de la realidad. Encontré al rey en el baño, compartiéndolo con Mordred. Hizo una pausa, permitiendo que Won conectara los puntos. Won arqueó las cejas, y su compostura se quebró por primera vez. La forma en que la ancestral lo dijo evocó imágenes de un padre y un hijo enfrascados en algo indescriptible. La idea hizo que Won se estremeciera. La ancestral notó rápidamente la incomodidad de Won, y su expresión tranquila se transformó en una extraña sonrisa. Parece que tu imaginación se ha desbocado, Won, comentó con ligereza, con una suave risa escapando de sus labios. Te aseguro que la escena fue mucho menos escandalosa de lo que imaginas. Won se aclaró la garganta y apartó la mirada rápidamente, como para disipar el pensamiento. No me lo imaginaba, dijo rápidamente, pero sus orejas enrojecidas lo delataron. Es solo, ¿cómo lo dijiste? La ancestral se cruzó de brazos, y su sonrisa juguetona se transformó en una sonrisa cómplice. Sí, pero debo mencionar un detalle y el rey Arturo y es mujer, lo cual me sorprendió mucho. Los ojos de Won se abrieron de par en par, con una expresión mezcla de sorpresa y vergüenza al ver cómo la revelación de la ancestral le pintaba una imagen aún más extraña. Espera, ¿qué? ¿El rey Arturo es una mujer? Balbuceó, elevando la voz una octava. No pudo evitar reimaginar el escenario, ahora con la reina de los caballeros compartiendo un baño con su hijo, considerando la leyenda de Mordred apuñalando a su padre, o madre con su espada, de repente adquirió un significado diferente. La ancestral apenas pudo contener la risa ante su reacción. Won, ¿qué demonios te estás imaginando? Won negó con la cabeza vigorosamente, intentando ahuyentar esos pensamientos cada vez más ridículos. Nada. Exclamó, con la voz más aguda de lo habitual. Absolutamente nada. Solo intento procesar, ya sabes, que el rey Arturo es mujer. La sonrisa de la ancestral se ensanchó, visiblemente divertido por su incomodidad. Ah, sí, los giros inesperados de la realidad tienen una forma de desafiar nuestras percepciones, ¿verdad? Won la señaló con el dedo, entre la incredulidad y la exasperación. Disfrutas esto, ¿verdad? Apareces empapada, hablas de pistolas de agua y baños, y ahora revelas que el rey Arturo no solo es real, sino también una mujer, y esperas que no reaccione. Ladeó la cabeza ligeramente, fingiendo inocencia. Simplemente encuentro tus reacciones esclarecedoras. Won gimió, pellizcándose el puente de la nariz. A ver, déjame aclararlo. Entraste en un baño ocupado por un famoso rey Arturo y Mordred, su hijo adulto. ¿Y te mojaste con una versión de Excalibur con pistola de agua? La ancestral juntó las manos tras la espalda. Su serenidad no logró ocultar el brillo de sus ojos. No, Mordred también es mujer, dijo con un tono de humor. Won se frotó las manos con frustración. ¿Y tú simplemente, estás bien con todo esto? Como si fuera un martes cualquiera. Wong respondió con suavidad, cuando has vivido tanto como yo y has presenciado lo que yo he presenciado, aprendes a aceptar lo inesperado. Créeme, el rey Arturo de Camelot como una mujer con una Excalibur, la pistola de agua, ni siquiera está entre los 10 mejores. Wong la miró con asombro y negó con la cabeza. De verdad que no quiero saber qué hay en tu lista de los 10 mejores. La ancestral rió suavemente. Probablemente sea mejor así. Pero, la verdad, me quedé desconcertado por un momento. Contradice todos los relatos históricos de esos eventos. Won volvió a negar con la cabeza, incrédulo. ¿Desconcertado? Eso sí que dice mucho. ¿Qué te sorprendió primero? ¿La pistola de agua o el cambio de género? La ancestral se permitió una extraña sonrisa. No fueron solo las inconsistencias, Won. Fue el poder abrumador del rey de los caballeros. Los registros sugieren que Arturo era solo un humano común y corriente con una espada mágica, pero esta versión femenina es divina. Won parpadeó, con incredulidad y preocupación mezcladas en su rostro. ¿Divino? O sea, poderes divinos. ¿No solo sobrehumano con una espada elegante? La ancestral asintió lentamente, su semblante tranquilo ocultaba el peso de su revelación. Exactamente. Me confundió la repentina aparición de Camelot, pero al principio no le di importancia. Sin embargo, esto es muy diferente de lo que creía al principio.
Ella había sentido algo inusual unos días antes, y una vez que las noticias sobre Camelot se difundieron en línea, la fuente de su perturbación quedó clara. Aunque sentía curiosidad, al principio no le había dado mucha importancia. Como conocía bien a Merlín como una figura poderosa y a veces servicial, supuso que él estaba detrás de todo. Pero cuando miró hacia el futuro, presenció cómo los acontecimientos se descontrolaban. Sus planes, meticulosamente elaborados, se desmoronaban, y le costaba percibir siquiera la mitad de lo que estaba sucediendo. Incluso sin verlo todo, tenía una buena idea de la trayectoria que la llevaba a Camelot en busca de respuestas. Sin embargo, se fue con más preguntas que cuando llegó. Claramente, había subestimado a Camelot, particularmente a su rey. No había previsto ser descubierta, y mucho menos atacada de esa manera. Incluso Mordred era inesperadamente fuerte, aunque el alcance total de su poder no había sido revelado ya que no había participado. Evidentemente, este Camelot no se parecía en nada al que conocía. Sus habitantes estaban lejos de ser quienes deberían ser. Todo giraba en torno a la divina rey de los caballeros, pero obtener respuestas de ella sería un reto. Wong frunció el ceño, pensando a toda velocidad. ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Al nivel de Dormammu, o solo una pequeña molestia? En un punto intermedio, admitió la ancestral. No es una fuerza maligna, al menos, todavía no. Sin embargo, su mera existencia está alterando el curso del tiempo y el destino. Los hilos del futuro están enredados, con muchos desenlaces que antes parecían seguros ahora envueltos en el caos. Wong exhaló bruscamente. Fantástico. Justo lo que necesitábamos. Recopilaré toda la información sobre Camelot, Arturo y Merlín. Quizá encuentre alguna respuesta. Al darse la vuelta para marcharse, Wong notó los bordes aún húmedos de su túnica. La extraña naturaleza del ataque de Arturia persistía, pues el agua encantada se negaba a evaporarse o a ceder ante su magia. Sirvió como recordatorio no solo del poder del rey de los caballeros, sino también de los desafíos desconocidos que ahora enfrentaban. Con un suspiro, caminó hacia sus aposentos. Sus pasos resonaban suavemente en los silenciosos pasillos. Su mente era un torbellino de preocupación y curiosidad. Camelot no era solo una anomalía. Suponía un desafío a los cimientos mismos de la realidad tal como ella la entendía. Arthur Pendragon, murmuró para sí misma. ¿Qué eres exactamente? Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.